Hola mis queridos hermanos, bienvenidos a Atrévete a ser diferente. Hoy vamos a hablar de la necesidad de la fe, porque independiente de lo que sea, todo ser humano tiene necesidad de la fe. Sé que muchos se quieren autoproclamar ateos o materialistas en general, pero en términos generales todos los seres humanos tienen la necesidad de la fe y esto es bien importante y vas a darte cuenta porque a lo largo de este programa. Para esto he querido traer un texto bíblico que precisamente la iglesia en la liturgia de la palabra ha tomado estos días, que es precisamente la conversión del etíope o del funcionario etíope por parte de Felipe. Dice así la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, verso 26 y siguientes. Después de esto, un ángel del Señor le dijo a Felipe: levántate y vete al sur por el camino que de Jerusalén va a Gaza. Este camino pasa por el desierto. Felipe se levantó y se fue, y en el camino se encontró con un hombre de Etiopía. Era un alto funcionario tesorero de la reina de Etiopía, el cual había ido a Jerusalén a adorar a Dios. Iba de regreso a su país sentado en su carro y leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: ve y acércate a ese carro. Cuando Felipe se acercó, oyó que el etíope leía el libro de Isaías. Entonces le preguntó: ¿entiende usted lo que está leyendo? El etíope le contestó: ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Y así hace que Felipe se suba al carruaje, le explique las escrituras, porque estaba leyendo el pasaje del profeta donde habla de cómo Cristo había sido masacrado y demás. Y en ese momento, pues el etíope le dice a Felipe que si lo puede bautizar. Bajan, había un río y precisamente allí lo bautiza. Pues esta es una experiencia que nos hace pensar que la verdad es que todos los seres humanos estamos necesitados de la fe. Cuando el Señor en Isaías nos habla precisamente que por tenerte a ti entrego naciones, y habla de Etiopía, habla de Sabá, habla de Egipto, pues habla de tres tipos de, digámoslo así, de condiciones de personas. Los de Egipto simbolizan la esclavitud del pecado. Los de Etiopía significa la condenación en general y Sabá significa la sabiduría de este mundo. Este es un lenguaje bíblico simbólico. No vamos a decir que todos los de Etiopía entonces son el demonio o lo que sea. No, es un lenguaje simbólico bíblico. Sin embargo, vale la pena que lo utilicemos en este momento, en este contexto del que estamos leyendo precisamente el primer regalo que, digamos, le hizo Felipe a este etíope, que fue el bautismo en el Señor. Pues este hombre era un alto funcionario de la reina. Imagínate tú, casi nadie podía tener los libros de la ley porque eran supremamente costosos, pero este hombre era un alto funcionario y por eso tenía la capacidad económica de poder tener los rollos o los pergaminos o los papiros de los documentos que traía precisamente las escrituras de los antiguos, de los profetas. Y este hombre iba en su carruaje leyendo porque sentía una gran inquietud y además sentía admiración de Dios. Acuérdate que aquí el texto dice: había ido a adorar a Dios. Pero hay algo que sorprende y es que Felipe, siendo precisamente un apóstol del Señor, recibe una visión del ángel que le dice: ve por tal camino, incluso tienes que pasar por un desierto. Y esto es bien interesante porque muchos de nosotros a veces no sabemos ni siquiera por qué vamos por ciertos lugares en la vida o por qué sentimos incluso hasta desiertos en nuestro corazón y no sabemos con quién nos vamos a encontrar en el camino y quién es el que va a recibir la palabra de nuestros labios. No lo sabemos porque Dios usa a cualquier persona para evangelizar a cualquier otra persona. Tú no sabes a quién ha usado, o mejor, cómo te ha usado a ti el Señor para evangelizar quizá a cuántas personas que se han acercado a tu vida de una o de otra manera. Puede ser que no con palabra de Dios, quizá con tu ejemplo, con tu testimonio o con algunas palabras que les han movido el piso y los han hecho reflexionar en la existencia precisamente de Dios. Lo cierto es que todos los seres humanos tenemos necesidad de Dios. Básicamente este hombre, ¿qué necesidad tenía? Era un alto funcionario de una reina, todo lo tenía, hasta un carruaje, imagínate, que tenía la capacidad de ir a un lado, a otro, volver. Eso quería decir que tenía muchísimo dinero y puede ser incluso que mucha gente piense que porque tienen dinero no tienen necesidad de Dios. Pues resulta que la fe es una necesidad profunda de todo ser humano. Miremos este texto bíblico tan hermoso que nos regala precisamente en el Antiguo Testamento el libro del Eclesiastés.
no el eclesiástico, el Eclesiastés, capítulo 3, verso 11. Dice, Él, en el momento preciso, todo lo hizo hermoso. Puso además en la mente humana la idea de lo infinito, aun cuando el hombre no alcanza a comprender en toda su amplitud lo que Dios ha hecho y lo que hará. Mira lo que dice aquí. Puso en la mente humana la idea de lo infinito, es decir, no se contenta con lo que tiene, con lo que ve, con lo que vive, sino que piensa en algo más allá, algo trascendente en su vida. Y por eso es que este programa se llama La necesidad de la fe, porque todos tenemos una necesidad de la fe. Vamos a hablar entonces de 7 beneficios que le produce la fe a una persona. El primero es que nos ayuda a saber lo que es correcto y lo que no es correcto. Parece que el ser humano se cuestiona, se pregunta qué es lo correcto o qué es lo incorrecto. Y esto es lo que en teología llamaríamos precisamente la teología moral, aquella que ordena los acontecimientos del ser humano, o mejor, el comportamiento del ser humano. Y es necesario que lo tengamos. Muchos de nosotros se nos pregunta, bueno, pero ¿qué es lo correcto en este sentido? ¿Qué debo hacer o con el matrimonio, con mi cuerpo, con las personas o con esta otra circunstancia? Pues sencillamente la fe nos ayuda a poner en el centro las cosas de lo que es correcto realmente en la vida. Por eso se necesita también la fe. Este es uno de los primeros regalos que hay. Y en toda la teología del mundo entero, estoy hablando de los musulmanes, de los maometanos, shintoístas, taoístas, en fin, de todos, todos tienen una moral y una moral ordenada, ya de acuerdo a sus propios principios, pero tienen una moral. Y por eso todo ser humano tiene necesidad de la fe, porque tiene necesidad de conocer qué es lo correcto o lo incorrecto. Y esto nace precisamente de la conciencia, una conciencia que te acusa o que no te acusa. Y para sentirte que no te acusa la conciencia, debes como tener un parámetro superior que te diga esto es lo correcto. Y entonces ya tú dices, bueno, dice lo correcto. Por eso el cristianismo no es sencillamente un conjunto de normas de moral, porque todas las religiones tienen moral. El centro del cristianismo precisamente es la resurrección de Cristo, que es nuestra fe, pero también tiene una base fundamental sobre el tema de la moral. Segundo elemento, ¿por qué la fe es necesaria? Porque la fe nos ayuda a vivir en solidaridad. Y esto es necesarísimo. Esto es lo que llamamos también dentro de la teología pastoral, que es salir a llevarle a los demás, que es salir a trabajar con los demás, a trabajar con la sociedad, con las parejas, con los niños, con los jóvenes, con el que sufre, con el necesitado. Esto está precisamente dentro de la teología pastoral. Y una fe nos ayuda a ayudar a otros, a enseñarle a otros, a compartir con otros, a vivir en sociedad, a ser solidarios con el que lo necesita. Por eso muchos de los más necesitados como que voltean sus ojos al cielo a clamar quién va a venir en su ayuda, en su auxilio. Esto es algo que también es fundamental. Así la persona parezca que no crea, en algún momento de la vida va a necesitar de algo o de alguien. Y por eso la fe, cuando nos mueve precisamente a servirle a los demás, es un regalo maravilloso de arriba. Por eso la fe es necesaria para la vida del ser humano. Pero además, la fe tiene otro elemento importantísimo, que es el elemento trascendente, que nos da esperanza para el futuro y también para lo eterno. Todos los seres humanos necesitamos en algún momento de la vida tener esperanza. Por ejemplo, en este tiempo de pandemia, la fe nos ayuda a tener esperanza de que pronto esto va a pasar, de que las cosas se van a resolver. Y para muchos de los que están muriendo, tienen la esperanza de un futuro mejor en la eternidad. Y por esto la fe también es necesaria precisamente para edificar a la persona. Qué bueno poder pensar más adelante, pensar en que todos vamos a morir y que tiene que haber una vida más allá. Esto es parte de la fe. ¿Qué sería el hombre sin esta fe? Pues claro, puede ser que el materialista viva así, sin esperanza, sin alegrías, sin pensar en los futuros y sin darse mucho pedal en el tema de conciencia. Pero la verdad es que el 99% de las personas necesitan la fe, están necesitadas de la fe. Otro elemento que nos ayuda para la fe, que es el número 4, es que nos descansa y nos libera la mente. Claro, después de una buena oración, después de un momento de encuentro con ese ser superior o que consideramos nosotros superior, pues la mente descansa, se tranquiliza, es como un estado de paz que recibe el ser humano. Ahora, todas las religiones tienen procesos, digamos, de comunicación con ese ser que los inspira.
En el caso nuestro, en el catolicismo, obviamente nosotros nos comunicamos con la Santísima Trinidad, toda la parte sobrenatural de los santos y las santas y los santos ángeles de Dios y en general, y eso nos hace descansar nuestro corazón y nuestra mente, nos ayuda a poner la confianza en Dios, sabemos que somos escuchados. Esto es hacer lo que se llama en psicología la catarsis, que es hacer limpiar el corazón, vaciar el corazón de toda inmundicia, de todo prejuicio, de toda angustia, de todo temor. La famosa catarsis es sacar la purificación, más bien, que está dentro del corazón de una persona. Pues bien, además, la fe también nos resuelve enigmas comportamentales y metafísicos. ¿Y qué quiere decir? Que uno no entiende a veces por qué una u otra persona se porta así, por qué existen posesiones, por qué existen, digamos, símbolos extraordinarios que uno muchas veces no los entiende. Y esto lo resuelve precisamente la fe. Y esta parte de la fe que en teología se llama la teología dogmática, es la que nos resuelve ciertas inquietudes o cuestionamientos que nosotros no le podemos dar explicación lógica humana, ni siquiera a través de la filosofía. Llega un momento donde se necesita la fe para poder tener explicación a fenómenos del más allá. Pero no solamente para eso sirve la fe. La fe también sirve para que nosotros tengamos consuelo. Consuelo en el sufrimiento, consuelo en los duelos, consuelo en los fracasos que hemos tenido. Imagínate cuántas personas a diario se sanan por medio de la oración de sanación, se sanan por medio de la fe, por medio de la lectura de la palabra, reciben consuelo de personas que tienen el don del consuelo, o incluso de personas que sencillamente tienen fe, pero que les ayudan a consolar su corazón. Por esto es que también es importante la fe. Todos necesitamos la fe. Mira, yo creo que no hay persona en el mundo entero que no necesite la fe. Puede ser que los materialistas sean personas que están un poco heridas o resentidas con personas que les manipularon la fe o que no se las enseñaron bien o que abusaron de ellos o que los golpearon o quién sabe qué cantidad de cosas, pero la verdad es que la fe la necesita todo ser humano, bueno o malo, creyente o no creyente, todos necesitamos la fe. Y número 7, la fe además inexplicablemente mueve cosas en nuestra vida a nuestro favor. A veces necesitamos que se muevan cosas a nuestro favor. Y uno ve a algunos empresarios que no son creyentes diciendo, ay, ojalá me vaya bien, Dios quiera que me salga este negocio y Dios quiera que... Pues para eso, hasta para mover cosas a nuestro favor sobrenaturalmente, cuando se les enferma un hijo, cuando se accidenta una persona, cuando tienen una dificultad que se sale de sus manos, la fe es como el vestido perfecto de ese momento, como que nos lo colocamos nosotros mismos para decir, por favor, no sé quién, si es que Dios existe, ayúdenme porque esto se salió de las manos. Qué impresionante es haber visto en esta pandemia algunos presidentes y algunos funcionarios de algunos países, altos funcionarios de alto rango, decir que necesitábamos la ayuda de Dios, la intervención divina para poder parar esta pandemia. Pues hoy quiero decirte que tú no estás perdiendo el tiempo con tu fe. ¿Qué necesitamos hacer con la fe? Dice la palabra de Dios que la fe es como un granito de mostaza, que hay que sembrarlo y el granito de mostaza crece y llega a crecer tan alto que se vuelve un árbol muy grande donde vienen a anidar otras aves. Qué bueno precisamente que nuestra fe sea puesto en el terreno adecuado para que crezca y que sirva también de abrigo para otro tipo de personas, porque muchas veces nuestra fe ayuda en nuestra familia, ayuda a otras personas, ayuda en nuestra comunidad, ayuda tal vez en nuestro trabajo. La fe es algo que nosotros debemos cultivarlo, pero es necesaria para todos nosotros. He publicado un libro que se llama Fe para mover montañas, donde explico en detalle precisamente el tema de la fe. Pero aquí quiero invitarte hoy a que tengas la claridad que la fe es una necesidad del ser humano, sea religioso o no sea religioso. Es una necesidad como comer, como respirar, como beber agua. Es una necesidad fundamental del ser humano y que va mucho más allá porque incluso traspasa hasta la muerte. Esa es la fe que yo te invito a que tú busques con todo tu corazón y que no te avergüences de ella. No te avergüences de ser una persona de fe. ¿Y quién ha dicho que somos menos porque somos personas de fe? Todo lo contrario, somos personas más valientes, somos personas más estructuradas, somos personas más serenas, más equilibradas, más ecuánimes. Somos personas
que tenemos una serenidad porque nuestros ojos están puestos en un Dios que ciertamente en nuestra fe existe, nos da ánimo, nos da valentía, nos da fortaleza y sobre todo nos da conocimiento. Pues mi querido hermano, si crees que este video le sirve a un amigo tuyo, a una persona, a un familiar, yo te invito a que tú lo compartas con los demás. También te invito a que te suscribas a mi canal en YouTube, Juan Alberto Echeverry. Y también te invito a que me visites en todas mis redes sociales, en mi página web www.juanalbertoecheverry.com. Que el Señor te bendiga y hasta una próxima oportunidad.